A lo prometido, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16:30 de TN 23 noticias de este jueves 28 de enero del año 2016. Estos son los titulares. Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de antejuicio en contra de diputado Edgar Ovalle, señalado en el caso Creón Paz. Junta Directiva de Portuaria Santo Tomás de Castilla denuncia presuntas anomalías en contratación de personal y asignación de salarios. Tras efectuar monitoreo en mercados, PDH confirma incremento en el costo de productos de la canasta básica. En internacionales, Organización Mundial de la Salud analiza extender emergencia sanitaria mundial por el virus del Zika. Fueron los titulares, los entero a continuación de lo que es la información. La Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla denunció presuntas anomalías en contratación de personas y asignación de salarios. Miembros de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla dieron a conocer diversas anomalías en la contratación de personal y asignación de salarios, lo cual podría llevar a la quiebra a dicho puerto. Los hallazgos se concentran en las cuadrillas de operaciones con renglón 031, que devengan salarios de 35,000 a 47,000 quetzales. Ante ello, la Contraloría General de Cuentas realiza una auditoría a los contratos para detectar la existencia de posibles plazas fantasma. De hecho, ya se comenzó a hacer desde el punto de vista interno. Ya comenzamos para determinar cuántas personas no están en el puesto que les corresponde estructuralmente hablando y presupuestariamente. Ya se comenzó con ese análisis, ya tenemos un buen porcentaje de avance. Claro que esto es para un diagnóstico para determinar el problema administrativo que se tiene. La Contraloría nombró auditores gubernamentales a Puerto Santo Tomás de Castilla para que efectuaran una contrarrevisión. Esto incluye una contrarrevisión en el área financiera y presupuestaria. Asimismo, se solicitó que se auditara la parte del recurso humano, en virtud de que hay una sobrepoblación de personal de trabajadores que, si analizamos las funciones que realizan, pues muchos de ellos sobrepasa la necesidad real del recurso humano en el puerto. En los últimos 4 meses de evaluación se han rescindido más de 15 contratos anómalos. Por eso se rescindieron más de 15 contratos en el área de publicidad, se rescindieron aproximadamente 8 contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos, lo cual repercutió en un valor significativo de recuperación de los renglones que estaban siendo utilizados para este gasto. Autoridades de la portuaria dicen que en abril próximo iniciará la renegociación del pacto colectivo. Dicho convenio genera un costo anual de 80 millones de quetzales. A la fecha se tienen registrados 1.775 personas del área administrativa, operativa y técnica. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. TSQ, Terminal de Contenedores, iniciará operaciones en los próximos días, según se ha informado. Esto pese a que la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ejecutivo la nulidad de este contrato. Las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal TSQ iniciarán en los próximos días, pese a que la PGN solicitó al Ejecutivo la nulidad del contrato. Autoridades de la Junta Directiva de la Portuaria Quetzal dicen que para detener el proyecto es necesaria una orden judicial. Por el momento el contrato está vigente, hay obligaciones para ambas partes, derechos. En tanto, yo lo que quisiera aclarar es de que la declaratoria de nulidad o de lesividad la tiene que declarar un juez, un tribunal competente. No es una atribución del Ejecutivo. El Ejecutivo podrá, digamos, presentar las demandas a través de la Procuraduría General de la Nación, pero la decisión va a ser una decisión judicial y por lo tanto eso implica ir a un juicio, que puede ser un juicio arbitral o un juicio de lo contencioso administrativo. Mientras un tribunal no suspenda o emite una medida cautelar, el proceso continúa. Está muy cerca de ser concluida y creo que yo como le decía, el próximo mes estarán prácticamente finalizando la parte constructiva.
La Infiesta dice que la empresa española que administra los trabajos mantiene firme el proyecto. De no continuar, el Estado tendría que indemnizarla por incumplimiento de contrato. La gestión transparente y la lucha contra la corrupción deben ser aspectos prioritarios para la nueva gestión de gobierno. Así, lo que se sugiere es el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales a través de un informe. La fiscalización ciudadana acompañará y vigilará mucho más que otros años la gestión del gobierno y sus funcionarios. Para ello, el CIEN sugiere que se implementen procesos eficaces de control y transparencia con el fin de lograr una administración pública eficiente y que dé resultados. Creemos que tiene que transparentarse, tienen que hacerse procesos sencillos. Por ejemplo, la ley de contrataciones que se aprobó el año pasado, creemos que lejos de facilitar las contrataciones va a ser más complicado, ¿verdad? Entonces, si hay que hacer una reingeniería de procesos, acceso a la información, definitivamente tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Y obviamente, pues, el que es corrupto se tiene que ir del Estado y pagar. Esta recomendación forma parte de la agenda para el desarrollo presentada por este centro de estudios que incluye propuestas de mejora para la educación, salud, seguridad, inversión y administración pública. Continuamos. La expectativa de la sociedad guatemalteca y comunidad internacional es que se logre incrementar la recaudación tributaria, pero no con nuevos impuestos. Esta fue la propuesta que surgió de un foro realizado por la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio, ANCHAM, donde expertos de la economía y finanzas analizaron como negativa una posible reforma fiscal, pues la sociedad guatemalteca sigue golpeada por el desfalco realizado en las aduanas, que fue expuesto el año pasado en el caso conocido como La Línea. El pueblo no tiene la voluntad política ni la confianza política para sostener una reforma fiscal. Eso es descartado de entrada. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es contener el gasto público para alinear el gasto con los ingresos fiscales, limpiando las instituciones públicas, avanzando en tema de transparencia. Además, se expuso la necesidad de fortalecimiento institucional de la SAT y la elección pronta del superintendente para evitar que la brecha fiscal siga aumentando. Más de una decena de allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público en 4 departamentos del país dejaron como saldo 11 presuntos integrantes de una banda dedicada a falsificar documentos capturados. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 18 allanamientos en 4 departamentos del país, donde se capturaron a 11 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a personas ofreciéndoles tramitar visas canadienses, quienes de forma ilegal obtuvieron más de 900,000 quetzales. Estas personas se hacían pasar por personas que tenían una empresa o una entidad en Canadá y ofrecían visas de trabajo a personas que tenían mucha necesidad de este servicio. La estructura criminal buscaba tener contacto con personas influyentes en las comunidades, con el fin de generar confianza con las potenciales víctimas. La persona que aparece como líder de la estructura, que es el señor Edwin José Arriaga Ríos, lo que hacía era buscar, en principio, intermediarios que tuvieran liderazgo en los departamentos. Buscaban líderes, personas que fueran de confianza de la población para poder precisamente obtener ese beneficio de que si este líder comunitario les estaba diciendo de que había ofrecimiento de poder hacer trámites para obtener visas laborales en Canadá, pues la población, las personas víctimas, pues tuvieran esta confianza en estos líderes. Los integrantes de la banda solicitaban documentación legal como antecedentes penales y policíacos, además de llenar un supuesto formulario para tramitar la visa canadiense. Sin embargo, todo era parte de un engaño, con el fin de obtener de 900 a 6,000 quetzales por persona. Las autoridades hacen un llamado a la población para no dejarse engañar por supuestos tramitadores de visas. Los temas de visas para Estados Unidos, para Canadá, las embajadas no utilizan ningún intermediario. Son trámites que se hacen de forma unilateral y personalizada en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto para que, por favor, si hay una persona que está siendo víctima o está siendo en estos momentos reclutada por alguna red o alguna persona que le manifieste poderle dar una visa para Estados Unidos,
que sepan que es totalmente falso. Varios operativos fueron implementados por las fuerzas de seguridad en varios puntos de mayor incidencia de criminalidad. Esto con el objetivo de prevenir este tipo de hechos. Tras los 2 ataques armados contra unidades del transporte público, registrados este miércoles en Zona 6 y Chinautla, la Policía Nacional Civil inició con una serie de operativos de seguridad y verificación en los puntos donde se reporta mayor incidencia criminal, con el objetivo de reducir los hechos delincuenciales. Las acciones positivas van encaminadas a prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir, pero también la Policía Nacional Civil pone a disposición de los guatemaltecos siempre el teléfono 110 y el teléfono 1561. Denuncie cualquier situación anómala, no espere a ser víctima para denunciar. Si usted observa algo, llame, denuncie. La Policía Nacional Civil tiene los elementos policiales, las capacidades y va a actuar. Ya hay temas de investigación, ya hay grupos de reacción inmediata, lobos también en el lugar para cualquier situación en este sector. En el tema de revisión de vehículos y motoristas es verificar que los conductores no tengan ninguna orden de captura pendiente, que no transporten ninguna situación anómala entre estupefacientes, armas. Según la PNC, los operativos continuarán durante los próximos días, ya que se tiene conocimiento que los grupos delictivos podrían continuar atacando los buses urbanos como medida de intimidación para que los pilotos y propietarios paguen la extorsión. En estas zonas, los cobros se encuentran entre los 500 y 1000 quetzales semanales por unidad, que son exigidos por 3 grupos criminales distintos. Vamos ahora a la recta final de las noticias de esta tarde. El tomate y la cebolla son los que presentan las mayores variaciones al alza en sus precios. Así lo confirman amas de casa entrevistadas esta mañana. Un incremento en el precio de tomate se ha registrado desde hace algunos días. Anteriormente los guatemaltecos lo compraban a 3 quetzales la libra. Ahora se ha registrado un incremento de 5 quetzales. De igual manera también se ha generado un alza en el precio de la cebolla. La fruta o la verdura de temporada pues no sube de precio, ¿verdad? Pero hay temporadas que sí suben mucho. Por ejemplo, ahorita el tomate sí está... El tomate y la cebolla están caras. Al cielo. Sí. Y la cebolla, el manojo a 6, 7, la libra a 7 de cebolla. La verdad que sí está más carito. La caja de tomate se registraba un costo de 200 quetzales y actualmente tiene un precio de 280, lo que ha generado que los vendedores incrementen el precio de este producto. Pese a la baja que está registrando la gasolina, sin embargo, esto es atribuido al cambio climático por el que atraviesa el país. Y ahora pasamos a noticias judiciales. La Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de antejuicio en contra del diputado Edgar Ovalle, señalado en el caso Creón Paz. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, rechazó la solicitud de antejuicio en contra del diputado al Congreso de la República, Edgar Ovalle. Según el vocero de la institución judicial, los magistrados coincidieron que los hechos fueron cometidos un año diferente, donde fue asignado Ovalle en Cobán, Alta Verapaz, lugar donde se cometieron hechos durante el conflicto armado interno. La misma hace un análisis, entra a conocer el mismo, hace un análisis respectivo y encuentra que no hay elementos de razonabilidad suficientes para determinar que efectivamente se pueda determinar o indicar que al denunciante le conste que el denunciado haya cometido los hechos que él se menciona. Se menciona de alguna manera también porque digamos en la ordenanza que se genera desde el Ejército de Guatemala, las fechas en las que él estuvo destacado en una circunscripción territorial diferente a la donde sucedió el hecho, tampoco coincide con los hechos que menciona en las fechas que menciona el denunciante. Según la investigación del Ministerio Público, en la zona 21 Cobán, Alta Verapaz, exmilitares del Ejército de Guatemala cometieron hechos de violencia en contra de la población guatemalteca. De esa cuenta, en el caso llamado Creón Paz, ya figuran algunas personas sujetas a una investigación penal. De esa cuenta, se espera que el Ministerio Público actúe legalmente en contra de la resolución de la Corte Suprema de haber rechazado la solicitud de antejuicio en contra de Edgar Ovalle. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Pedro Pérez y Hugo Morales. Fue resuelto en definitiva por magistrados a la Corte de Constitucionalidad un amparo en el caso Rosenberg, en el cual se ordena al titular del Juzgado Tercero de lo Penal repetir la audiencia de apertura a juicio de los hermanos Valdés Pais.
presuntos implicados. Los magistrados a la Corte de Constitucionalidad resolvieron en definitiva un amparo en el caso Rosenberg, en el cual ordenan al titular del Juzgado Tercero de lo Penal repetir la audiencia de apertura a juicio de los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés Pais, supuestos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en el 2008. La Corte de Constitucionalidad confirmó un amparo que fue otorgado a 2 de los procesados, lo cual permite que el proceso pueda continuar, pero retrotrayéndose hasta la etapa intermedia, es decir, se deberá de repetir la audiencia de la acusación. Según el abogado defensor David Pineda, se llegó a un acuerdo con los fiscales del caso y representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para otorgar un criterio de oportunidad a Rodolfo Ibarra y Diego Moreno Botrán. Aceptarán su responsabilidad y serán beneficiados con un criterio de oportunidad por un acuerdo que existe con la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público para que se les dé criterio de oportunidad, y en relación a los otros 2 procesados se repetirá la audiencia. Los hermanos Valdés Pais gozan de una libertad condicional. Los abogados defensores solicitarán al juzgado programar la audiencia lo antes posible para darle cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Reporta para TN23 Pedro Pérez y Hugo Morales. En pocos minutos usted quedó bien informado. Gracias por su atención, pero no pierda nuestra sintonía, que ya viene TN23 en el mundo.